Hola, soy Anne Uriarte, soy Anne Neuro y la idea de estos vídeos, de estos podcasts, es contestar algunas de las preguntas que me parece que son bastante regulares en Instagram, intentar resolver algunas dudas y si puedo ayudaros en vuestro camino hacia la especialización, hacia la neurología o hacia... Una pregunta muy común que me soléis hacer es sobre todo si venís de un país no europeo, ¿cómo podéis acceder a por ejemplo, a la especialización europea? Y es verdad que es una pregunta que la mayoría de las veces no os puede ayudar mucho, porque todo depende de qué universidad vengáis. Por lo que yo entiendo, aunque por supuesto no soy una especialista en el tema, hay ciertas universidades de Latinoamérica que tienen algunos acuerdos con algunas universidades europeas y por tanto el título se reconoce, ¿no? El título de veterinaria. Y una vez que ya se reconoce el título de veterinaria, podéis acceder realmente a cualquier residencia, a cualquier internado, no hay ningún problema. El problema es que si vuestro título de veterinaria no se reconoce en el país donde queréis estudiar, ahí tenéis un problema. Que bueno, esto está pasando ahora últimamente con el tema del Brexit, ¿no? Desde que Inglaterra se ha separado del resto de Europa, yo por ejemplo cuando vine a Inglaterra, mi título de veterinaria estaba reconocido porque estaba dentro de la Comunidad Europea y las cosas están cambiando un poco ahora. Entonces ese es el mayor problema. Y claro, hay muchísimas universidades en Latinoamérica. Entonces, ese es el primer paso que tenéis que saber, si vuestro título de veterinaria se reconoce en el país donde vais a ir, porque eso, por supuesto, es un gran paso. Si vuestro título de veterinaria no se fuese a reconocer en el país que os va a acoger con la especialidad o la diplomatura o el internado, lo que queráis hacer, tendréis que pasar el examen de veterinaria en el país que os vaya a acoger. Por ejemplo, si vinieses a Inglaterra, en Inglaterra el colegio de veterinarios se llama el RCVS, entonces para ser un MRCVS, un MRCVS, para ser un veterinario reconocido, tendríais que pasar un examen teórico que es muy difícil, un examen teórico donde os van a pedir cosas sobre grandes animales, sobre infecciosas, sobre comportamiento sobre todo, y una vez que hayáis pasado el examen teórico, tendréis que pasar un examen práctico también. Una vez que hayáis pasado ese examen, que es bastante difícil y parece ser que solamente el 10% de las personas aprueban, es un examen que necesitáis estudiar mucho, ahí ya tenéis el título como veterinario y una vez que ya tengáis el título como veterinario ya podéis acceder a un internado o una residencia o lo que queráis. ¿Cuál sería quizás otra traba, ¿no? Viniendo a un país ya sea europeo o americano? El tema de la visa. Generalmente el tema de la visa se suele solucionar relativamente fácil, ya que la persona que os da el trabajo os va a dar una visa como estudiante o una visa como trabajador. Así que yo diría que la gran limitación es que ese reconocimiento como veterinario en el país que os vayan a acoger. Y para eso, claro, pues cada universidad depende un poco. A los europeos nos pasa cuando vamos a Estados Unidos. Yo, por ejemplo, no puedo practicar como una veterinaria en Estados Unidos, puedo practicar como una especialista dentro de una universidad, como que la universidad tiene la licencia de veterinaria por mí, y yo puedo ser una neuróloga especialista, pero no puedo trabajar como una generalista. Si quisiera trabajar como un veterinario generalista en Estados Unidos, también tendría que pasar un examen. En Estados Unidos, además, esos exámenes van más por estados, ¿no? No puedes solamente pasar un examen para todo el país, sino que es para cada estado. Sería un poco parecido como si en Europa, toda Europa fuese un país, ¿no? y cada país europeo fuese un estado, tuviésemos que pasar el examen para cada estado, para cada colegio veterinario, aunque en Estados Unidos solamente hay un colegio veterinario que es el americano, pero cada estado tiene como sus mini colegios. El tema es bastante complicado, es verdad, y es un rollo, porque por lo menos, por ejemplo, como europeos o como españoles, nosotros podemos ir a Estados Unidos a hacer un internado o una residencia en Estados Unidos siempre que sea en una universidad. También dicho eso, algunas universidades tienen ciertos convenios con ciertos países. Por ejemplo, yo sé que la Universidad de Londres, el Royal Veterinary College, el RVC,
tiene unos acuerdos con Estados Unidos y creo que también creo que son la Universidad de Glasgow, en la que muchos estudiantes lo que hacen es cuando acaban la Universidad de Veterinaria pasan el examen americano. Creo que pasa un examen teórico, entonces una vez que quisieran ir a trabajar a Estados Unidos solamente tendría que pasar como un examen pequeñito práctico por cada estado. Entonces lo que os digo, no se puede generalizar porque cada universidad tiene acuerdos diferentes y yo sé que hay ciertas universidades de Brasil que efectivamente se reconocen en Europa y otras en Latinoamérica que no. Lo que no sabría deciros es exactamente cómo os podéis enterar. Estoy seguro que vuestra universidad directamente os podría dar esa información, pero yo diría que este es el impedimento más importante, porque es verdad que ya no es solamente la visa, sino que tengáis que pasar un examen, ¿no?, de todos vuestros 5 años de universidad veterinaria para que os reconozcan como veterinarios en otro país. Y es una limitación muy, muy importante y esperemos que dentro de poco en Latinoamérica pueda haber unos colegios, estaría bien que hubiese colegios de especialización para que más gente accediera a este tipo de formación. Por otro lado, las cosas son como son. Me refiero que si habéis sacado veterinaria y lo habéis sacado veterinaria en una universidad que no reconocen el título en Estados Unidos o en Europa, pues desgraciadamente vais a tener que pasar este examen. Y es verdad que cuanto antes sepáis esto y más cerca estéis de haber acabado la universidad, pues yo creo que será más fácil estudiar y sacar ese examen. Yo conozco colegas latinoamericanos que han tenido que pasar este examen en España, por ejemplo, para que se les reconociera, o colegas que han pasado este examen en Inglaterra. Si tenéis que hacer esto, yo lo que os aconsejaría que lo hicierais lo antes posible, y que eligierais en qué país os gustaría seguir la especialización. Porque, claro, que también una solución podría ser, imagínate, que fueseis a España, porque por lo que sea es más fácil pasar el examen en España y que os reconociera como veterinario español, y una vez que tengáis el examen veterinario español, que sea más fácil quizás acceder a otros sitios europeos. Podría ser, pero otra cosa más, tener cuidado porque con el tema del Brexit, quizás hacéis eso para poder conseguir llegar a Inglaterra y depende por qué universidad hayáis conseguido ese diploma, quizás tengáis problemas. Así que siempre tenéis que pensar un par de pasos en adelante, ¿no? Y si idealmente lo que queréis, por ejemplo, hacer una residencia pues en Estados Unidos, lo mejor es concentrarse y desde el principio ya ir a por Estados Unidos. Que la queréis hacer en Inglaterra, pues ya de por sí, aunque sea quizás un poco más duro, ir a por examen inglés de veterinaria, porque eso os va a ayudar más el camino hacia esa especialización o hacia el internado.